a empezar, no quiero haceros esperar más. Bien, durante unas 8 semanas vamos a estar cursando este curso de financiación de proyectos innovadores. Hay más personas inscritas, pero no sé exactamente qué les ha ocurrido. Bueno, ya lo iremos tratando y solucionando sobre la marcha. Insisto en que la sesión va a quedar grabada y entonces lo podréis repasar todo diferido en el momento en el que queráis. Vale, este curso, la metodología que utilizamos, aparte de la tecnología que puede dar sus problemas, es lo que llaman los americanos el learning by doing, aprender haciendo. Tendremos una serie de videoconferencias cortitas, de unos 15-20 minutos de duración, y luego una serie de tareas que os quedarán encargadas en forma de ejercicios, en forma de discusiones y en forma de un caso práctico que tenemos vehicular todo a lo largo del curso. Es decir, el caso es digamos, un ejercicio complejo, más complejo que los ejercicios normales, pero que es el mismo para todas las sesiones. Vamos profundizando en diferentes aspectos del mismo a medida que el curso va avanzando. Vamos simulando una inversión en una empresa ficticia, pero que está basada en un caso real, y vamos desgranando todos los elementos que podemos considerar para financiar ese proyecto, incluyendo, pues, en muchos casos, una simulación de las negociaciones que tenemos que llevar a cabo con inversores. Vale, la base de este curso, pues, es lo que pone en esta transparencia, que aprendemos en función de cómo nos muestran la información. La mejor manera de aprender es enseñar, y después de enseñar está el hacer. Y entonces el aprender haciendo, el discutir sobre los conceptos que vamos a presentar, es la metodología central con la que vamos a desarrollar el curso. ¿Vale? Por eso están ahí los elementos que os he ido enunciando en esta pequeña presentación. Vale, aparte de las videoconferencias, tendremos una plataforma de teleformación en las cuales estarán las tareas que... perdonadme, tengo que mirar cómo hago para compartir. Aquí está. Ahora estoy compartiendo mi escritorio. Os voy a enseñar esta plataforma de teleformación. Aquí me ha llegado ya la notificación, que la tengo aquí, correcto, ahí está. Esta es la dirección, os la mandaré por correo electrónico junto con el usuario y contraseña cuando desde el colegio me faciliten vuestros datos, que aún no me los han dado, o si no me los enviáis vosotros. Entonces tenemos el curso dividido en las 8 semanas en las que se va a desarrollar, y para cada una de las semanas tenemos un determinado contenido. Si veis, en la parte central hay diferentes elementos que son clicables, que son pinchables, y cada uno de ellos tiene un título en mayúsculas. Cuando hablamos de contenido básico, hablamos de un texto sencillo en el cual están explicados de nuevo los conceptos que trataremos en las videoconferencias. Por así decirlo, la parte teórica del asunto. Aquí lo podréis ver y leer de nuevo. Hay aquí un elemento que es debate obligatorio. Eso significa que todos debéis, en la medida de lo posible, participar en este debate y dar vuestra opinión sobre el tema que se plantea. En este caso es alrededor de un artículo del Mundo, está enlazado ahí en la plataforma, un artículo cortito, leerlo y luego, pues, expresar vuestra opinión acerca del mismo. En este caso trata el por qué las empresas no reflejan en la contabilidad sus gastos de I+D.
y si esto es una práctica correcta, es una práctica incorrecta o en qué casos es correcta o incorrecta. Hay también lecturas complementarias, archivos o pequeños artículos que voy enlazando en los cuales se completa las explicaciones teóricas que os iré facilitando. Por ejemplo, cuando hablemos de la activación de la I+D, lo trataremos como un concepto, como una idea, y hablaremos de si es conveniente o no reflejarlo en la contabilidad. Pero no vamos a tratar la forma concreta en la que se instrumentan los asientos contables que soportan esa operación. En todo caso, si alguno le interesase, está aquí esta lectura complementaria donde sí se explica ese término. Aquí tenemos otro que se refiere a otra de las cosas de las que tenemos que hablar hoy, que es el burn rate, la tasa de quemado, la velocidad a la que se consumen los recursos financieros de una empresa. Y tenemos también el caso práctico obligatorio, en el cual se os irá explicando paulatinamente los trabajos o los comentarios que hay que realizar al hilo de cada una de las sesiones que se van celebrando. El caso práctico en este momento no lo tengo totalmente terminado, me faltan unos poquitos elementos para que esté totalmente terminado. Gira alrededor de una empresa que se llama Exclusive Cars, es un nombre ficticio. Os recuerdo que el caso es ficticio, pero está basado en un caso que se me ha dado en el mundo real. Y entonces, con una serie de datos que se os facilitarán, pues tenemos que hacer unas estimaciones de inversión para esta primera semana, estimar las necesidades de tesorería, calcular la tasa de consumo de recursos financieros, reelaborar el balance, que aún no tengo aquí colgado, suponiendo que hayamos decidido activar esta I+D, y calcular el impacto de esta operación con un tipo efectivo del 25%. Vale, este digamos que sería el trabajo para hacer desde hoy hasta la semana próxima, en la que el jueves introduciremos otro nuevo cuerpo de teoría y plantearemos otro conjunto de actividades. Está dimensionado para que aproximadamente esto os ocupe 1 hora y media a lo largo de toda la semana, que podéis ejecutar en cualquier momento que estiméis oportuno. Yo, por mi parte, estoy siempre disponible para las dudas que os surjan en el proceso. No evidentemente en tiempo real, pero sí a petición. Podéis contactarme por correo electrónico o por cualquier otro medio y podemos hacer incluso en cualquier momento una videoconferencia vis a vis para que solucionemos cualquier cuestión. ¿Vale? El único ¿Cuál es el punto es email? josemanuelcastropérez@hotmail.com. Repito, josemanuelcastropérez@hotmail.com. Ok, Vale, os tengo que mandar la dirección de la plataforma de teleformación y vuestras claves de acceso. Vale, podéis, ya el de Antonio lo tengo, el tuyo creo que no, pero anticipándonos a lo que me manden desde el colegio, podéis mandarme vuestro correo electrónico para que os haga llegar esta información. También un teléfono, porque sobre todo en estos primeros días, a lo mejor pues tengo que explicaros de uno en uno cómo vamos a trabajar y cómo vamos a funcionar para que no quede ninguna duda. ¿De acuerdo? Bueno, voy a volver entonces a la pantalla de la videoconferencia, a las transparencias. Y voy a seguir con la exposición porque digamos que esto ya lo he terminado. Vale, con esto cubrimos la primera parte del curso, la parte que denominábamos introducción, de cómo íbamos a empezar a trabajar.
Vale, ahora entramos ya en el primer tema de la teoría que tenemos que desarrollar. Son 9 temas lo que cubre el curso. Haremos uno por día, con la única excepción del día de hoy, que trataremos 2. ¿Vale? Son los 2 temas iniciales, que son relativamente cortos y tenemos, yo creo que tiempo más que suficiente para cubrirlos en un periodo de tiempo razonable. Vale, el primer tema tiene que ver con el concepto que se denomina de apalancamiento, con la influencia que la deuda tiene sobre la rentabilidad de una empresa. Al hablar de rentabilidad de una empresa se suelen manejar 2 factores, denominados rentabilidad económica y rentabilidad financiera. En inglés se conocen con las siglas ROA, Return on Active, o ROE, Return on Equity, retorno sobre el capital. La rentabilidad económica y la rentabilidad financiera están relacionadas mediante la ecuación que ahí tenéis expresada, que marca el concepto de apalancamiento. La rentabilidad económica es la rentabilidad de los activos, es lo que somos capaces de extraer de lo que la empresa posee y se calcula como el beneficio antes de intereses e impuestos dividido entre el activo. Bien, la rentabilidad financiera tiene que ver con la rentabilidad del capital, es el beneficio antes de intereses dividido entre los fondos propios, aquello que los accionistas ponen para financiar la empresa. Si denominamos coeficiente de apalancamiento a la relación entre los recursos ajenos y los recursos propios de una empresa y consideramos el coste neto de la deuda como el porcentaje de los gastos e ingresos financieros, la diferencia entre ambos, entre el total de deuda, total de recursos ajenos que la empresa posee, llegamos a la fórmula que explica el concepto de apalancamiento, es decir, la rentabilidad financiera es igual a la rentabilidad económica más la diferencia entre la rentabilidad económica y el coste neto de la deuda, amplificada por el coeficiente de apalancamiento. Esto significa que si tenemos una empresa muy Una rentable... pregunta. Adelante. El ROE, ¿qué decías que era? ¿La rentabilidad? La ¿Cuál rentabilidad de ellas? El financiera. ROE. Return on equity, Y el retorno sobre el ROA, capital. Retorno sobre los activos, ROA. ese es ROA, la rentabilidad económica. la rentabilidad económica. ROA también a veces se escribe como ROI, retorno sobre inversión. ROA, ROI son Como sinónimos. ROI. ROI, sí. Return on Investments. Eso es. ¿Alguna pregunta? En algunas ocasiones a la rentabilidad financiera también se le llama rentabilidad del accionista. Yo creo que esto para mí es un gran error. ¿Vale? La rentabilidad del accionista tiene poco que ver con las cuentas anuales de una empresa, por lo menos en un corto plazo. Los accionistas obtienen sus rentabilidades y más en proyectos innovadores o proyectos de startup por la diferencia entre lo que pagan por las acciones y lo que consiguen recuperar cuando realizan una venta, cuando consiguen realizar una salida. Más, lógicamente, los dividendos que la sociedad pueda repartir en el periodo durante el cual mantienen los accionistas la propiedad entre el precio que inicialmente han pagado. Por eso, muchas veces en el entorno de las startups y relacionados con la valoración de los intangibles, las entidades de capital riesgo, los accionistas especializados en las entidades, especializadas en la financiación de la innovación, se fijan más en conceptos, vamos a decir así, blandos, que en los conceptos duros del ROA, o el ROI, el BAN, el TIR, que son los que se suelen manejar cuando los proyectos de inversión tienen un predominio de los activos fijos materiales. ¿Vale? La financiación de la innovación, la financiación del activo inmaterial tiene unos condicionantes diferentes, unas maneras de
proceder bastante diferenciadas en relación con los proyectos clásicos de inversión, que es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo del curso. Bien, los proyectos de financiación de los activos con activos intangibles tienen un mayor riesgo que aquellos que financian activos materiales. Los activos materiales se pueden hipotecar, se pueden ignorar. Los activos inmateriales también, pero con diferencias y con matizaciones. Y la utilización de los activos inmateriales como garantía de las operaciones financieras es bastante menos habitual que la utilización de activos materiales. Desde luego, los bancos, las entidades financieras están muy poco acostumbradas a tratar con la financiación de activos, con la garantía de activos intangibles. También lo iremos desarrollando cuando tratemos de las diferentes fuentes de financiación que podemos utilizar para financiar proyectos innovadores. Bien, con esto los conceptos básicos que vamos a manejar han quedado cubiertos. La rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, el apalancamiento y cómo un accionista, un inversor, obtiene la rentabilidad de una empresa como diferencia entre las valoraciones que tiene cuando entra y cuando sale. De ahí la importancia que cuando nos sentemos a negociar con un capitalista de riesgo van a tener estos conceptos. Nos van a preguntar casi en primera instancia, bueno, ¿y yo cómo voy a recuperar mi dinero? ¿Cómo tienes previsto que haga mi salida? ¿A quién le vamos a poder colocar mis acciones? ¿A otra entidad de capital riesgo en una fase posterior? ¿Te vas a vender en qué momento a una empresa? ¿Vas a salir a bolsa? Bueno, todas estas son cosas que hay que tener más o menos claras de cara a una negociación con las entidades especializadas en la financiación de la innovación. Bien, para eso lo primero que tenemos que tener claro es cuánto dinero vamos a necesitar, cuál es el presupuesto de inversión con el que nos tenemos que manejar. Aquí son siempre también dos conceptos, las inversiones en activos fijos, las tradicionales, el inmovilizado material si lo necesitásemos, en edificios, en maquinaria, el inmovilizado inmaterial si lo necesitásemos, en concesiones administrativas, aplicaciones informáticas, I+D, etc., gastos amortizables y el capital circulante. Las necesidades que tengamos de aprovisionamiento, las necesidades iniciales que tengamos de tesorería durante el periodo durante el cual no tengamos ingresos o nuestros ingresos sean insuficientes para cubrir los gastos. En los proyectos de financiación de activos intangibles, esta probablemente vaya a ser la parte más importante de inversión. Vale, tenemos que tener también muy presente los impuestos y las tasas, porque en un momento inicial van a suponer un desembolso de tesorería, que aunque luego sería recuperable a través de las bases imponibles, no se produce en el mismo momento en el que hay que realizar el desarrollo, con lo cual es una entrada y salida de fondos que tenemos que tener también presente. Y los sueldos y salarios y costes sociales, pues que tengamos que soportar. Más lo que de nuestro ciclo productivo, el periodo de maduración, necesitásemos para financiar constantemente las operaciones que tenemos que realizar para comercializar, vender y cobrar nuestro producto o servicio. Tenemos que hacer la cuenta de cuánto tiempo nos lleva fabricar o prestar un servicio desde el momento en el que compramos las materias primas hasta el momento en el que recibimos del cliente el dinero, descontándole el periodo que a su vez los proveedores nos puedan conceder para que les abonemos nosotros a ellos las mercancías que les hemos comprado, y todo ello multiplicado por el número de veces que vayamos a repetir este ciclo operativo, es decir, por el volumen de ventas que hayamos previsto en cada caso. Hay negocios, no son los habituales, pero hay negocios que funcionan con necesidades de capital operativo de trabajo negativo. Es el caso de los supermercados que pagan
a 60 días, pero cobran al contado. La gran ventaja de este tipo de negocios es que funcionan como bancos, porque tienen un excedente de tesorería que es intrínseco a la manera que tienen de trabajar, pero no es lo habitual en la mayoría de negocios. Entonces, el capital circulante que necesitemos para financiar nuestras operaciones también forma parte estructural de nuestras necesidades de inversión. Bien, dentro de estas necesidades de inversión hay un concepto que es el que los ingleses llaman el cash burn rate, la tasa en la que quemas el dinero, que para los inversores especializados en financiación de la innovación, para los capitalistas de riesgo es un parámetro importante. Es, hablando en forma metafórica, la velocidad a la que sale de ese caldero nuestro efectivo. Si hablamos del volumen del caldero, el volumen que cabe allí, como la inyección de capital que somos capaces de conseguir, el cash burn rate es el caudal que sale por los agujeros, la velocidad a la que sale por allí. Y el cash zero date, o sea, el tiempo en el que nos quedaríamos en recursos, el tiempo que tarda en vaciarse el caldero. Los inversores de capital riesgo especializados en innovación nos van a preguntar mucho por este concepto del cash burn rate. Bien, en cuanto a las inversiones en I+D, hay una parte importante que debemos de considerar con carácter previo, y es que es una opción que la legislación permite activar o no estas inversiones. En una primera instancia, la gran mayoría de los gastos que vamos a hacer en I+D se traducen en elementos que contablemente figuran como gastos. Sueldos, salarios, ensayos, componentes que necesitamos probar, materias primas para construir prototipos, bueno, todo este tipo de cosas que contablemente no tienen el tratamiento de inversión, no constituyen un activo fijo material, ¿vale? Circulan por la empresa, por la contabilidad, en el concepto de gastos. Sin embargo, la normativa permite al final del ejercicio reconsiderar si esta ha sido una postura correcta, si es un tratamiento contable correcto, el considerar toda esta salida de fondos como un gasto contable, lo cual digamos que reducirá la base imponible y nos evitará pagar impuestos, o si por el contrario resulta más conveniente que ese gasto figure en los libros como una inversión susceptible de generar un ingreso a futuro. Es lo que llamamos activar el gasto en I+D. Es, insisto, una decisión, es una opción, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Entre las ventajas de activar está el que la empresa, por así decirlo, tiene unas cuentas más saneadas, más acercadas a la realidad. Ha consumido una tesorería, pero tiene un activo potencial de generar ingresos porque se supone que ha hecho ese gasto en busca de un producto o servicio novedoso, de una innovación que terminará reportándole beneficios. Por contra, el no activarlo tiene la ventaja de que no se pagan impuestos de sociedades por esa cantidad porque se considera gasto, por lo tanto disminuye la base imponible. Entonces es una de las primeras grandes decisiones que tenemos que tomar en relación con la financiación de la innovación. ¿Vamos o no a activar estos gastos? Como ponemos ahí, bueno, pues es por una parte un equilibrio entre el valor de la empresa, contable de momento, y la fiscalidad. Bien, hasta aquí la parte teórica de la sesión de hoy. ¿Alguna